tenemos la práctica 1 que consiste en red neuronal en Python y Arduino. Esto del curso de inteligencia artificial de la Universidad Mariano Galvez, sede Boca del Monte, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En esta práctica utilizamos Arduino 1, utilizamos un controlador para dos motorreductores, utilizamos un servomotor que va a movilizar un, un sensor ultrasónico para un carro que pueda tener la capacidad de tomar sus propias decisiones en cuanto a girar cuando se encuentre con obstáculos. Pasando a ver el código de Arduino, pues primero que nada tenemos la biblioteca para controlar el servomotor y se crea un objeto de tipo servo para controlarlo. Luego tenemos estas líneas que definen los pines del Arduino que se utilizarán para conectar los componentes como el sensor ultrasónico y los motores. Entonces se define el pin eco del sensor ultrasónico, el pin trig, el pin para controlar el motor A, pin para controlar el motor B, el pin para el avance del motor A, el retroceso del motor A, el avance del motor B y el retroceso del motor B. Luego tenemos las líneas que definen las configuraciones de la red neuronal, incluyendo el número de neuronas en las capas de entrada, capa oculta y de salida, así como las variables necesarias para almacenar los resultados. También tenemos las variables de control del bucle y las variables para acumular resultados. También tenemos tenemos vectores para almacenar las salidas de las neuronas ocultas y las neuronas de salida. También tenemos aquí las matrices de pesos sinápticos que conectan las neuronas en las diferentes capas, y estos pesos son los parámetros que la red utiliza para realizar el procesamiento de la información. Luego tenemos la función stop que detiene los motores y para eso apaga los pines ENA y ENB e imprime stop en el puerto serial. Luego tenemos para medir la distancia en centímetros, y esta función distance test mide la distancia en centímetros utilizando el sensor ultrasónico, en el cual en un inicio baja el pin trig por 2 microsegundos para indicar al sensor ultrasónico que se va a enviar un pulso. Luego activa el pin trig que se lleva al estado alto durante 10 microsegundos para enviar un pulso al sensor. Luego se baja nuevamente el pin trig para finalizar el pulso. Luego se mide el tiempo que tarda en llegar el eco al pin eco utilizando la función pulse in, que es esta de acá, que retorna el tiempo en microsegundos que tarda en recibir el eco. Se convierte el tiempo de ecuadistancia en centímetros utilizando la fórmula de distancia, que va a ser igual al tiempo de eco dividido 58, que es una aproximación para convertir
microsegundos a centímetros para sensores ultrasónicos comunes. Luego tenemos la función setup, que se ejecuta una vez al inicio del programa, configura los pines de Arduino y realiza las inicializaciones necesarias. Se conecta el servo al pin 3, se inicia la comunicación serial a 9600 baudios para la depuración y monitoreo. Se establecen los pines eco y trig del sensor ultrasónico como entrada y salida respectivamente. Se establecen los pines IN1, IN2, IN3 e IN4, así como ENA y ENB para controlar los motores como salida. Se detienen los motores utilizando la función stop y se posiciona el servo en 90 grados al centro utilizando myservo.write a 90 y se espera medio segundo utilizando un delay de 500 milisegundos. Luego tenemos un signal low, que es para medir ciclos de tiempo, la constante log interval, que esto es para los intervalos cada por milisegundos, también el entero de grados del servo, que es la posición del servo que mueve el sensor ultrasónico, y tenemos el booleano clockwise, que es el sentido del giro del servo. Luego se establecen dos constantes llamadas ángulo min y ángulo max, y estas constantes representan los límites mínimo y máximo del ángulo del servo. En este caso, ángulo min está configurado en 30 grados y ángulo max está configurado en 150 grados. También tenemos la distancia de lejanía desde la que empieza a actuar. Tenemos los incrementos por ciclo de posición del servo, la cantidad de ciclos ejecutando una acción, este entero que multiplica la cantidad de ciclos para dar tiempo a que el carro pueda girar, y la constante para la velocidad del carro. Luego tenemos la función loop, que esto va a hacer el bucle en el cual vamos a poder establecer el giro del servo y también la función de conducción, que viene siendo de lo más importante que tenemos para poder manipular al carro. Esto usa una red neuronal ya entrenada, y para eso se implementa esa función conducir. También tenemos cómo obtener la distancia del sensor, y para esto se llama a la función distance test. Para obtener esa distancia medida por el sensor ultrasónico, se almacena en la variable distance. Se asegura de que la distancia esté dentro del rango de 0 a distancia máxima. Se calcula entrada 1 utilizando una función lineal para obtener una medida de proximidad al obstáculo. Se calcula la acción en curso basada en entrada 1
y multiplicador. También tenemos cómo obtener la dirección según el ángulo del servo. Se mapea el ángulo actual del servo, esto es en grados, de menos 100 a 100, y se asegura de que la entrada 2 esté dentro del rango de menos 100 a 100. Luego se llama a la red feedforward con las entradas, y para esto se imprime por el puerto serial las entradas para la red neuronal, entrada 1 y entrada 2, y se configura el primer elemento del arreglo, test input, como unidad de sesgo. Se establecen las entradas 1 y 2 en los elementos 1 y 2 del arreglo test input, y se llama a la función la función input to output para obtener las salidas de la red neuronal basadas en las entradas proporcionadas. Se redondean y toman el valor absoluto de las salidas de la red neuronal y se almacenan en las variables out1, out2, out3 y out4, y se imprimen por el puerto serial las salidas obtenidas. Luego tenemos cómo impulsar los motores con la salida de la red, y en esta línea se establece la velocidad, y con la constante speed representa la velocidad de avance. Luego tenemos las líneas que establecen la velocidad de los motores A y B, utilizando la función analogWrite, y en esta el valor de car speed controla la velocidad de ambos motores, lo que hace que el sistema avance hacia adelante o hacia atrás a la velocidad deseada. Estas líneas controlan la dirección de los motores, utilizando los pines IN1, IN2, IN3 y IN4. Dependiendo de las salidas de la red neuronal, los motores harán que el carro gire en diferentes direcciones si las salidas son altas, y los motores harán que se gire si son bajas en la dirección opuesta. Y luego vienen los, los bucles que realizan el cálculo de las activaciones en las capas ocultas y capa de salida de la red neuronal. Entonces en este tenemos el calcular las activaciones en las capas ocultas, y en este calcula las activaciones en esas capas. En este bucle recorre cada neurona en la capa oculta para cada neurona. Calcula la suma ponderada de las entradas en test input multiplicadas por los pesos asociados en hidden waste, y guarda el resultado de la variable ACUM. Luego aplica la función de activación tangente hiperbólica, y el resultado acumulado lo asigna a la activación de la neurona en la capa oculta. Luego tenemos para calcular la activación y error en la capa de salida, y este bucle calcula las activaciones en la capa de salida, y para cada neurona en la capa de salida en output nodes calcula la suma ponderada de las activaciones de la capa oculta multiplicadas por los pesos asociados. Luego aplica la función de activación tangente hiperbólica al resultado acumulado y lo asigna a la activación de la neurona en capa de salida. Aquí tenemos
el video del funcionamiento de nuestro carro. Entonces el sensor, mediante el sensor ultrasónico, puede detectar si hay algún obstáculo y en base a la configuración de la red neuronal, él puede tomar una decisión de girar a uno o al otro lado para poder avanzar y no chocar con los obstáculos que pueda tener frente a él. Esto es todo, muchas gracias.